Muy buenas noches, gracias por su sintonía a Debate. Soy Eduardo Arévalo y es un honor conducir este espacio. Esta noche nuestro invitado en el estudio es el doctor Oscar Cabrera, presidente de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Eduardo. Para mí es un gusto estar conversando respecto al informe de desigualdad multidimensional. Por supuesto, y todos los detalles que vamos a estar presentando en esta entrevista. Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Muy bien, doctor, comencemos antes de hablar de lleno del informe, a hablar del trabajo de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica. ¿En qué se enfoca y qué aspectos de los países regionales son los que analiza? Sí. Primero, la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica es una fundación sin fines de lucro. Fue creada en septiembre de 2019 y dentro de nuestros grandes objetivos es analizar las brechas de desigualdad existentes a nivel regional y formular investigaciones y propuestas de política pública. Entonces, a raíz de la pandemia, FUDECEN desarrolló una hoja web con un sistema de información respecto al COVID, modelos de pronóstico para todos los países de la región centroamericana, y organizamos foros de debate con la Universidad de El Salvador, en el cual invitamos a especialistas dentro del campo de las ciencias médicas, dentro de la economía, dentro del ámbito de expertos y expertas en modelos matemáticos, como para ir evaluando cómo se iba a comportar las curvas del número de casos, el número de personas fallecidas. Posteriormente hemos estado trabajando con Oxfam América, un informe de desigualdad multidimensional. En esta primera ocasión para El Salvador, esperamos que este informe podamos replicarlo para todos los países de la región centroamericana, y también hemos estado muy activos por ejemplo, en el tema del Bitcoin. Hemos desarrollado nuestros puntos de vista. Este día se publica en la revista del colegio, hoy se publicó ya en el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, Colproce, un estudio donde abordamos la dolarización, la bitcoinización, y donde sostenemos que son dos callejones sin salida, ¿verdad?, para la población salvadoreña. En suma, estamos tratando de irnos posicionando. Nuestras opiniones nunca son a la ligera. Nuestras opiniones conllevan previamente estudios diagnósticos técnicos, ¿verdad? Es así como hemos estado trabajando. Hemos firmado convenios con otras entidades, como por ejemplo con la Universidad de El Salvador, con una red de alcaldías que se denomina ASI-Bahía, que es de la Bahía de Jiquilisco, en suma con diferentes organizaciones sociales. Y nuestro interés es proponer, dialogar de una manera inclusiva, ¿verdad? Toda la serie de problemas que tienen todos los países de la región centroamericana. Estas propuestas que se elaboran, ya nos decía, el primer tema, ya vamos a entrar en materia de lleno al informe,
¿pretenden presentarlas al gobierno? ¿Pueden servir para organizaciones? ¿O solo es para el análisis? ¿O puede servir de una base como para tomar decisiones? El fin último nuestro es poder incidir en la toma de decisiones de las políticas públicas en todos los países de la región. Es así como este informe de desigualdad, nosotros damos una serie de propuestas de política pública para cambiar el modelo, el estilo del modelo de desarrollo de El Salvador y transitar hacia un modelo que reduzca estas brechas de desigualdad que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, a la larga, los diagnósticos no solo se quedan en el campo de publicación, sino que el fin último es incidir en las políticas públicas de los gobiernos, ¿verdad? Y también facilitar el diálogo entre todos los sectores para la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque las políticas públicas benefician a uno, pero también perjudican a otros. Sí. Doctor, ya entrando en materia, en el informe Desigualdad Multidimensional en El Salvador, y lo hablábamos antes de entrar al aire, multidimensional porque son varios los factores que pueden provocar, así como varios factores también de alternativas de solución que se puede encontrar. No es un problema, una solución para ese problema. Sería un error abordarlo de esa forma. Sí, es un buen elemento el que tú estás aportando. Tradicionalmente la desigualdad solo se ha visto desde la perspectiva del ingreso. Por ejemplo, el 10% más rico se queda con el 52% del ingreso. Y hasta ahí la situación. O a partir de índices compuestos como el índice de Gini, que dice que la desigualdad entre 2014 a 2019 vino reduciéndose en El Salvador, pero la información de donde se calculan estos índices provienen de las encuestas de hogares y donde el 10% más rico de la población usualmente no está representado. ¿Qué queremos desde este informe de desigualdad? Es plantear una visión mucho más holística, mucho más global, que la desigualdad no solo es de ingresos, sino que la desigualdad también aborda diferentes perspectivas, como por ejemplo, preguntarnos cuáles son las condiciones de salud de la población, preguntarnos cómo está la situación de la educación y la formación, preguntarnos también cómo están las condiciones de vida cómoda de la población y obviamente la seguridad legal y física de la población. Para arribar a, ¿existe una seguridad financiera para la población? ¿Una fuerte inclusión financiera? ¿O hay empleo digno? Y la población tiene la capacidad de incidir en las decisiones de las políticas públicas. Es ese el enfoque que aborda este informe de desigualdad que hemos desarrollado con Oxfam Internacional y con Oxfam El Salvador. Este estudio, el periodo de análisis es desde 2014 a 2019. Lo dejamos hasta ahí porque cuando empezamos este estudio, que fue el año pasado, a partir de enero, no teníamos mucha información estadística para evaluar en ese momento los impactos que estaba teniendo la pandemia del COVID-19. Y ese es el ámbito de análisis. En suma, lo que nosotros encontramos es que El Salvador está arribando al bicentenario con grandes brechas de desigualdad multidimensional. Estamos arribando al bicentenario con graves problemas estructurales de la economía que la información que disponemos hasta ahora nos está confirmando que estas brechas se han venido amplificando con el efecto de la pandemia del COVID-19. Como por ejemplo, conversábamos tras bambalinas
cómo a pesar que el coeficiente de Gini fue disminuyendo del 2014 al 2019, desde casi 0.46 hasta 0.32, ahora todos los organismos internacionales están planteando que la desigualdad en El Salvador ha vuelto a subir en el año 2020 hasta representar casi 0.40, ¿verdad? Estas condiciones, pues obviamente lo que nos dicen es que los factores estructurales se mantienen. Por ejemplo, nosotros encontramos ciertos aceleradores de la desigualdad que son como estructurales. Por ejemplo, El Salvador presenta una productividad nula. Entre 2009 a 2019 la productividad ha sido casi cero, ha sido de 0.45%. El crecimiento económico se encuentra en una trampa de bajo crecimiento. Estamos creciendo en promedio 2.5% en promedio. Ahora, se ha proyectado 9%, pero claro, comparado a lo que tuvimos en la pandemia, pues obviamente sí va a haber un crecimiento bastante acelerado, la proyección que tiene el BCR en este momento. Ahora, desde nuestra perspectiva, coincidimos con el Fondo Monetario que el año pasado el decrecimiento fue mucho más amplio. El Banco Central ha estimado un decrecimiento alrededor de menos 7,9. Sí. Nosotros consideramos que el año pasado el decrecimiento fue de menos 8.6%. Eso implica que las proyecciones que tiene el Banco Central a la fecha, que son de 9%, pues obviamente se está recuperando levemente los niveles prepandemia, que son los del año 2019, pero de nuevo El Salvador el próximo año va a caer al mismo nivel de crecimiento de largo plazo. El próximo año esperamos de nuevo volver a crecer normalmente 2.4. Paradójicamente, la poca información que tenemos sobre el presupuesto para el próximo año. Que fue presentado anoche, ¿verdad? Que fue presentado anoche, la poca información, pero lo que me llamó la atención es que la proyección de crecimiento que se utiliza en términos reales es 2.4, que coincide exactamente con la previsión que nosotros tenemos para el próximo año. Pero en suma, esto lo que nos está diciendo es que volvemos a esa trampa de bajo crecimiento económico que está explicado por qué. Bajos niveles. Doctor, vamos a hacer una pausa y regresamos explicando específicamente este tema del crecimiento, la proyección que se tiene para el país. Vamos a la pausa y ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Doctor, ¿cuáles son los principales hallazgos en el informe, en este estudio? Sí, mencionábamos que hay dos impulsores que están exacerbando la desigualdad. Primero mencionábamos bajos niveles de productividad, que decíamos que entre 2009 a 2019 apenas de 0.4, un bajo crecimiento económico de apenas 2.45 entre 2009 a 2019, y una estructura de las exportaciones que el 86% están concentrados en productos intensivos en mano de obra y productos intensivos en, digamos, bienes agrícolas, ¿verdad? Esto lo que nos dice es que la transformación productiva que los países del sudeste asiático hicieron desde sectores de baja productividad, como es el agro, hacia sectores de alta, como es la industria, servicios avanzados, en El Salvador va en el sentido opuesto de las agujas del reloj. Nuestra especialización es en productos agrícolas y en servicios de bajo valor agregado. Otro de los hallazgos que encontramos es que hay un conjunto de valores, de normas, que obviamente están perpetuando la discriminación de las mujeres, de la población LGTBI, de los grupos, digamos, de los pueblos originarios de El Salvador, y obviamente esto
también pues en la juventud. En el dominio vida y salud, nosotros encontramos que la tasa de morbilidad de las mujeres es del 17%, mientras en los hombres es del 6%. Ya ahí vemos una amplia brecha de desigualdad. ¿Por qué? Cuanto esto se debe más que todo a factores, ¿verdad?, de acceso a los servicios de salud. Por ejemplo, debido a enfermedades no transmisibles, las mujeres están perdiendo casi 10 años de su vida, de su esperanza de vida, respecto a los hombres. Y otra de las estadísticas, digamos, que nos debe de llevar a plantear sendas estrategias en la parte de salud, es que la desnutrición crónica en menores de 5 años y más es 1.5 veces mayor en el área rural que en el campo. Otro de los elementos que encontramos solo en la parte de salud es que casi el 89% del territorio nacional se cataloga como una zona de alto riesgo. Y casi el 95% de la población estamos viviendo en estas condiciones de elevado riesgo. Ahora, dentro de las condiciones de seguridad física y seguridad legal, es cierto que la tasa de homicidios ha venido reduciéndose entre 2014 a 2019. El número de personas asesinadas en ese periodo es de aproximadamente 25.500 personas, de las cuales la mitad de esas personas son jóvenes. Pero, digamos, a pesar de ese descenso, el promedio está 6 veces por encima del promedio mundial todavía. Hay una área en la que debemos de trabajar. Y cada día 16 niñas y mujeres están sufriendo al menos una agresión sexual. Ese es un tema bien preocupante. Exacto. Y con la pandemia, lastimosamente, dentro del informe no lo incorporamos, porque por eso decimos que de 2014 a 2019, pero las nuevas estadísticas nos están diciendo que esto se ha profundizado, ¿verdad? También otro de los hallazgos es que El Salvador tiene la segunda tasa más elevada de privados de libertad en el mundo. ¿En el mundo? En el mundo. El top 1 lo tiene los Estados Unidos y le sigue El Salvador en cuanto al número de personas que están en el sistema penitenciario salvadoreño. También hemos encontrado información a partir de encuestas que la mitad de la población considera que la policía está defendiendo los intereses de los poderosos y no los intereses de la ciudadanía. Y así podemos ir mencionando, por ejemplo, en educación y aprendizaje. El acceso. Sí, la brecha de acceso. Hablamos tanto de la necesidad de la inclusión financiera, pero las estadísticas nos dicen que solo el 28% de los centros escolares públicos tienen acceso a Internet, a diferencia de casi el 84% de los centros educativos privados. Desde ahí ya vemos grandes brechas para acceder a una inclusión financiera. Ahora, que el gobierno ha dicho que tiene una apuesta grande en ese tema, la entrega de computadoras, y han dicho que van a trabajar en ese sentido para garantizar que la población pues, pueda tener estos accesos a las tecnologías, ¿verdad? Sí, lo que nosotros encontramos es que esto no se soluciona en un año, porque es un problema estructural. Sí. También encontramos que en el 2019, de 100 niños en las edades comprendidos entre 4 y 6 años, 5 provenían de hogares pobres y 12 provenían de hogares ricos. Ahí vemos ya una brecha en cuanto a acceso a la educación. Y también otra estadística es que en el área urbana el 34% de los jóvenes de 16 años
completaban la educación básica, pero en el sector rural solo el 11% lo completa. El acceso, el limitado finalizar acceso a la educación primaria, básica, ¿verdad? Y también los estudiantes más ricos tienen 3 veces más de probabilidades de un desempeño satisfactorio en lenguaje y hasta 4 veces en matemática, a diferencia de los hogares más pobres. Estas estadísticas también las podemos confrontar. Bueno, si hay un acceso desigual a la educación, a la salud, si la seguridad personal y física también, a pesar de los avances que se han dado en este periodo de análisis, pero todavía hay grandes brechas de desigualdad. Entremos ahora a la parte económica. Y en la parte económica veamos cuál es la seguridad financiera que tienen los hogares salvadoreños y sobre todo si hay acceso a un empleo digno, como conversábamos hace unos minutos. O sobre todo también el acceso a crédito, ¿vea? Que se vuelve fundamental, doctor, en el sentido de micro, pequeños empresarios, una tienda de colonia para poder obtener esos fondos para operar. Correcto. ¿Qué dice el informe? En el 2019, la pobreza multidimensional en el área urbana era alrededor del 17,9%, mientras que en el área rural la pobreza era del 46%. Entre 2005 y 2019 nosotros tuvimos acceso a una información que calcula UBX sobre los ultrarricos. Y encontramos que los ultrarricos han venido creciendo desde 100 a 110, y este grupo de 110 personas en El Salvador okay, han obtenido una riqueza total de 8.9 billones. Esto sería 8.9 mil millones, ¿verdad? De dólares, sí. Y de eso solo hay una persona que tiene 5.3 billones. Una sola persona. De ahí que una de las propuestas que vamos a ver a futuro es un golpe de timón respecto a una política tributaria con equidad, en donde obviamente que paguen impuestos los que más ingresos y más riqueza tengan, ¿verdad? Ahora, ese es un tema que en todos los gobiernos y en muchos años pues se ha mencionado, pero no se ha entrado de lleno a un tema como tal, porque no es un tema popular, ¿verdad? Sí, digamos popular para el 10% más rico de la población, que de hecho son las élites que tienen las puertas giratorias e inciden sobre los marcos legales y los marcos regulatorios, y no se diga sobre las políticas públicas. Otra de las estadísticas que nosotros encontramos en la parte de seguridad financiera y trabajo digno es que las mujeres están dedicando al trabajo doméstico y de cuidados más del doble que los hombres, siendo mayor, obviamente, en las zonas rurales, ¿verdad? Sí. Esto hace necesario una política de economía del cuidado, ¿verdad? Muchas investigadoras han abordado estos temas. En cuanto a las disparidades salariales, encontramos que en el 2019 las mujeres ganaban en promedio en el sector rural $63, mientras que en el sector urbano ganaban $67. Entonces todavía persisten disparidades cuando en teoría son puestos que tienen ciertas ya condiciones, ciertas competencias, ciertas capacidades. Doctor, y no comparado al hombre, ¿existe una brecha? Exacto, hay una brecha salarial, hay una brecha de acceso al empleo también, que creo que eso es pertinente. Y obviamente esto nos lleva a ir aterrizando. Existen condiciones de vida cómoda, confortables, seguras e independientes para las mujeres, para los niños y niñas, para la población salvadoreña en particular. Y ahí hemos encontrado
Primero, hay una estadística sorprendente que el costo de la malnutrición en El Salvador representa 10.3% del PIB. 10.3%. 10.3%. Y también que el 47% aproximadamente de los hogares salvadoreños están enfrentando algún tipo de inseguridad alimentaria. Ahora, pongámonos a pensar ya con la pandemia del COVID-19, en donde mirábamos en las carreteras a la población salvadoreña con banderas blancas, claro, solicitando... Triste situación. Y todavía permanece. Hace unos días fui a Santa Ana y en la entrada de Santa Ana, en el redondel, todavía hay personas con banderas blancas solicitando ayuda, ¿verdad? Por parte del Estado, sí, y por parte de las personas que pasan. Entonces lo que nos están diciendo... Doctor, hacemos un paréntesis, vamos a la pausa y regresamos hablando del tema. Ya regresamos. Doctor, continuamos con la exposición que nos estaba diciendo de los hallazgos. Y otro hallazgo es que casi el 59% de la población en El Salvador no tiene acceso a un servicio sanitario, ¿verdad? Estos son datos como, por ejemplo, casi el 26% de la población rural no contaba con un servicio de agua potable, ni mucho menos saneamiento. Estas brechas de desigualdad que todavía persisten, pues nos ha dado lugar a transitar hacia lo que nosotros denominamos un pacto social para la reducción de la desigualdad multidimensional. Durante este periodo de lo que falta del año, nuestro interés como Oxfam y como FUDESE es dar a conocer los resultados de este informe, pero sobre todo dialogar con la población salvadoreña y con los diferentes representantes de la sociedad civil e incluso también el gobierno, sí, para tratar de en consenso ir definiendo el conjunto de políticas públicas necesarias para reducir estas brechas, pero también para alcanzar en el 2031 los objetivos de desarrollo. Esto creo que es fundamental y si no hay diálogo inclusivo, es muy difícil que podamos modificar el actual modelo que ya vimos que es muy excluyente, que genera brechas de desigualdad y que está generando también inequidades a un gran porcentaje de la población salvadoreña. Dentro del informe ustedes han elaborado 6 claves para buscar acabar con toda esta brecha de desigualdad. ¿En qué consiste estos puntos que han analizado que están proponiendo como una alternativa a la solución? Sí, son como 6 clústeres o 6 conjuntos de políticas públicas que a nuestro entender son necesarias. Por ejemplo, una política de una protección social universal. Aquí proponemos una serie de políticas públicas, como por ejemplo una política nacional de salud, una política nacional de educación y aprendizaje, una política de inclusión social y protección del ingreso básico, solo para citar algunas, una economía más humana y en la cual recomendamos una política de transformación productiva. Mencionábamos al principio de la necesidad de especializarnos y diversificar la producción hacia bienes industriales. O lo que tiene más demanda en los mercados. Lo que tiene, pero que también tiene un componente tecnológico. Una política de empleo digno. Una política nacional de cuidado, donde mencionábamos de un gran porcentaje de la población femenina que esté en el ámbito de los cuidados, ¿verdad? A diferencia de los hombres. Política de promoción de igualdad de género. En cuanto a alcanzar una seguridad ciudadana y una cultura de paz, nosotros recomendamos, pues obviamente una política de seguridad ciudadana, de paz, de convivencia, y también erradicar todas las formas de discriminación
y violencia de género que hemos estado encontrando, combatir la corrupción, la impunidad. También una justicia fiscal para la financiación del Estado. Ya dentro de poco vamos a hablar sobre el presupuesto. Y aquí nosotros desde Oxfam y FUDESEN hemos mencionado de la necesidad de una política de tributación inclusiva. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a que paguen más impuestos los hogares que tienen más ingresos y más riqueza. También una política de transparencia fiscal y participación ciudadana. Nosotros pretendemos que la sociedad se involucre activamente al inicio de la construcción del presupuesto general de la nación, no en la fase final cuando llega a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? También tener acceso a toda la información a través de una política de transparencia y por último un sistema de pensiones que obviamente transite a condiciones de vida cómoda para las personas que están gozando de su jubilación. Estas, digamos, doctor, son 6 específicamente claves que mencionan. Lo hablábamos al principio, es transversal, es decir, no puede decirse vamos a aplicar la 1 y la 3, sino que debe de ser un conjunto que debe desarrollarse incluso no solo por el gobierno, sino por las diferentes entidades, la Corte, la Asamblea, la misma sociedad en el involucramiento, desarrollarlas en su conjunto para ver resultados. Eso es un buen elemento. Esta propuesta de las 6, casualmente solo he desarrollado 4, conlleva que participen el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero sobre todo también la sociedad civil y la población salvadoreña, que ha sido muy aversa a participar activamente en estos debates, ¿verdad? Y las otras 2 políticas son las de participación ciudadana y transparencia. Y acá es fundamental esa participación ciudadana, que es muy poco. También la creación de espacios de diálogo y concertación con el Estado y con la ciudadanía. Y por último, hablábamos del riesgo de casi el 87% del territorio nacional. Eso hace necesario pues una política de resiliencia ante el cambio climático. Y aquí estamos abordando la política de gestión integral de riesgos a desastres y políticas de adaptación al cambio climático. Y obviamente en el debate de la ley del agua nosotros mencionamos una política integral de gestión de los recursos hídricos, ¿verdad? Esto como para citar de una manera rápida, digamos, los 6 clústeres de políticas que en nuestro entender es importante mencionarle a la población que este documento de investigación se nutrió de sucesivos diálogos con la sociedad civil, con gobiernos amigos, con una serie de la representación diplomática en El Salvador y donde recibimos realimentación. Hubo foros con mujeres, con jóvenes, foros con médicos. Tuvimos con el Colegio Médico un foro donde presentamos los resultados del dominio vida y salud y ellos nos realimentaron, ¿verdad? Creo que eso es importante y ahora que el documento ha sido publicado, queremos continuar con el diálogo, más que todo para articular ese pacto nacional por la reducción de la desigualdad, ¿verdad? Cuando menciona la participación ciudadana, ¿en qué sentido, doctor? ¿Hay propuestas dentro de la reforma constitucional que analice el gobierno, que será presentada a la Asamblea, de plebiscitos y otro tipo de mecanismos? ¿Se refiere a esos? ¿Se refiere a los mecanismos ya existentes o cuál es la propuesta? Sí, en el dominio donde evaluamos la participación, influencia y voz, encontramos que más del 90% de la población tiene poca
o ninguna confianza en los partidos políticos. Encontramos también que 1 de cada 10 personas opina sentirse satisfecho con la democracia. Significa que 9 de cada 10 no está satisfecha con el estilo de democracia en El Salvador. Y el 86% de la población cree que el país está gobernado por élites. 8 de cada 10 personas dice que no van a asistir a una marcha bajo ninguna circunstancia. Entonces, a lo que hemos llegado es que no ha habido una construcción democrática para que la población pueda participar, pueda influir sobre las políticas públicas. Por ejemplo, las reformas a la Constitución han sido desarrolladas de arriba hacia abajo. Veamos el caso del debate de una nueva Constitución en Chile. En Chile, obviamente, los representantes fueron elegidos a través de un plebiscito en donde estos representantes van a redactar la Constitución y representan a las fuerzas sociales, ¿verdad? Obviamente, esto no está sucediendo en El Salvador. Entonces, esa es una llamada de atención a que los mecanismos de diálogo, de negociación, no son los que requiere este país para alcanzar un desarrollo económico sostenible, para reducir los niveles de desigualdad multidimensional. ¿Tratarán de hacer llegar este documento a las autoridades de gobierno para que puedan ver la parte que les pueda, si es que el documento completo o una parte que les interese implementar? Sí, a las autoridades del gobierno se les hizo llegar en junio de este año ya el documento. Ok. También, digamos, estamos ahora en esta etapa en donde queremos ya construir, porque puede ser que dentro de estas políticas públicas que fueron redactadas por alrededor de 7 investigadoras e investigadores, la sociedad civil o los 3 poderes del Estado consideren que hacen falta otras políticas. Claro. Entonces, por eso es importante tener ese diálogo inclusivo con todos los sectores de la sociedad salvadoreña. Muy bien. Doctor, tenemos que hacer una nueva pausa, la última del programa, y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Conversamos con el doctor Óscar Cabrera, presidente de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica, pero también expresidente del Banco Central de Reserva, y en ese carácter pues queremos aprovechar también, doctor, para hablar un poco. El día de ayer pues se conoce ya la presentación oficial, en el último día hábil constitucional para hacerlo, de la presentación del presupuesto general de la Nación para el próximo año. Había mucha expectativa también del documento a presentar, que va a ser en análisis pues ya en los próximos días debatido, analizado en la Asamblea Legislativa en detalle los montos o los aumentos que trae para las diferentes áreas. Pero en términos generales, ¿cómo lo ve? Sí, bueno, primero un presupuesto general de la Nación tiene que partir de un diálogo franco desde abajo hacia arriba, y obviamente todos los rubros presupuestarios deben de ser debatidos antes de presentarlo a la Asamblea Legislativa. Es parte de la política de transparencia, es parte de las propuestas que estamos solicitando para un acuerdo nacional. Ahora, la poca información que yo he podido tener acceso es, por un lado, que el presupuesto crece un 7% en términos corrientes, pero lo que más me destaca es el hecho que la proyección de crecimiento económico que se está manejando es una tasa de 2.4. Mencionaba al principio de la entrevista de esto, lo que está implicando es, por un lado, los resultados de la negociación con el Fondo Monetario en el programa SAF, en el sentido de volver a incorporar la tasa del crecimiento potencial de la economía, que más o menos anda entre 2,3%. Y sobre todo, también nos lleva a suponer que el efecto rebote
se va a recuperar este año a los niveles prepandemia, ¿verdad? Okay. Entonces, de nuevo, volvemos a la senda de la trampa de bajo crecimiento económico y también, obviamente, que el proyecto de presupuesto es aproximadamente de 7.900 millones aproximadamente de dólares. Ahora, la gran pregunta que uno se hace es, este nivel de presupuesto, ¿cuál es la fuente de financiación? Es que eso le iba a preguntar. Últimamente ha sido bastante complicado para el gobierno la obtención de fondos de créditos internacionales o la misma colocación de letes y CETES. Y tradicionalmente, pues ya sabemos, no solo de este gobierno, sino los gobiernos anteriores, buena parte del presupuesto se financia con deuda. O la colocación de letes y CETES, ¿le va a ser difícil al gobierno poder obtener esta fuente de financiamiento para llegar a estos montos? Sí, dentro de nuestro análisis consideramos que el gobierno de El Salvador tiene cerrada la posibilidad de acceso a los mercados financieros en este momento si no hay una firma del acuerdo del programa SAF. Esto creo que es importante. ¿Con el Fondo Monetario? Con el Fondo Monetario. Okay. ¿Por qué? Hemos visto cómo los precios de los eurobonos se han venido derrumbando de manera acelerada y el índice de riesgo país medido por el Envi Plus nos está diciendo que el riesgo que perciben los inversores por la deuda tanto pública y privada es de aproximadamente el 11%. Es decir, si el gobierno de El Salvador quisiera emitir en los mercados financieros, tendría que sumarle a ese Envi el rendimiento de los treasuries y esto le lleva a un rendimiento casi del 12%. Eso sí encuentra inversionistas que tengan un apetito de riesgo como el que presenta la economía salvadoreña. En Centroamérica es de los niveles de riesgo más elevados, significa una probabilidad de incumplimiento mucho mayor. Entonces, ese mercado está cerrado hasta que no se firme el acuerdo SAF. ¿Y cree que se logre, así como se ve el panorama, que se logre un acuerdo con el Fondo Monetario? Yo no lo veo que en el muy corto plazo se pueda firmar este acuerdo. El Fondo Monetario ha sido muy claro que empieza una etapa de lo que se denomina la revisión del artículo 4. Esta es una revisión que año con año hace el Fondo Monetario a solicitud del directorio del fondo de cuáles son las condiciones económicas, financieras y sociales del país. Esto se lleva con el apoyo del Banco Central, que es el gobernador ante el Fondo Monetario, y del Ministerio de Hacienda, que es el gobernador alterno, ¿verdad? Ahora, obviamente, dentro de las entrevistas que ha hecho el fondo para abordar el acuerdo con El Salvador, ha sido muy claro en mencionar la necesidad de fortalecer la transparencia, de fortalecer la rendición de cuentas y también de fortalecer la democracia. Los últimos hechos acontecidos desde mayo hasta la fecha han dado lugar a que obviamente la comunidad internacional no esté satisfecha con este tipo de decisiones y no olvidemos que los Estados Unidos de América representa casi el 16% de las cuotas en el Fondo Monetario. Eso significa que tiene una capacidad de veto sobre un acuerdo stand-by si no se cumplen estos requisitos y estas condiciones, ¿verdad? Ahora, si a eso le sumamos el hecho que parece ser que hay información anecdótica que ni el Fondo Monetario, a través de su gobernador, que era el presidente del Banco Central, sabía de la bitcoinización en El Salvador, ¿verdad? La bitcoinización en El Salvador es otra variable que mete presión. Que mete presión también al presupuesto, porque las proyecciones
de ingresos tributarios, que no lo he visto porque todavía no tenemos acceso al documento completo, lo más probable es que las proyecciones se van a ver influidas porque hay un artículo dentro de la ley del Bitcoin que posibilita a las personas a pagar en Bitcoin. Sí, los impuestos. Entonces, la volatilidad de la cotización del precio del Bitcoin respecto a las monedas fiat, como el dólar, el euro, va a ser que sea muy difícil las proyecciones de ingresos tributarios que se cumplan dentro del presupuesto general de la nación. Retomando que a criterio del presidente ya casi el 20% de la población está usando Bitcoin. Esto significa entonces que los ingresos tributarios van a tener una gran volatilidad, eso va a generar impactos en el gasto corriente y obviamente eso puede amplificar el déficit fiscal propuesto a lo que es el presupuesto general de la nación. Entonces, yo en este momento, digamos, esperaría a tener el documento completo para empezar a analizar los rubros en los cuales se ha destinado. Según el ministro de Hacienda, él mencionaba que uno de los rubros principales son educación, salud, también inversión pública. Sí. Pero yo me quedaría más que todo con esta opinión y obviamente no sé si en este proyecto de presupuesto ya se incorpora las reformas al sistema de pensiones. Eso era la otra pregunta. Que el presidente ha mencionado, sí, que bueno, hoy serían unos 20 días. Sí, ya. Sí. Dijo que en 30 días lo estaría enviando a la Asamblea Legislativa, una entonces, reforma integral. Ajá. Quisiéramos saber si ya se incorpora, digamos, algunos elementos. Varios bancos de inversión han mencionado que ante el cierre de los mercados financieros, ante la falta de colocación de letes y CETES, la única posibilidad que le queda al gobierno de El Salvador para financiar sus necesidades de financiamiento, valga la redundancia, es a través del sistema de pensiones, ¿verdad? Esto, Barclays y otros bancos han mencionado este supuesto. Ahora, desconozco cuál va a ser la vía de financiación. Respecto al sistema de pensiones, pues estamos atentos y acá yo creo que es importante que si el sistema de pensiones tiende a solo tomar en cuenta los objetivos de sostenibilidad fiscal, creo que sería un craso error. A la larga, un sistema de pensiones nos tiene que llevar a que las personas que se han jubilado tener un ingreso suficiente para tener condiciones de vida cómodas, ¿verdad? De hecho, el presidente fue lo que dijo. Esta es una reforma integral que busca revalorizar lo que la población pues realmente merece tener al momento de un retiro. No habló la parte de si un sistema mixto o si pasaría a manos del gobierno o mejorar lo que ya se tiene. No hay detalle completo de eso. Sí, no tenemos información, pero pongámonos a pensar, los niveles de deuda respecto al PIB de este año van a llegar al 100%, según nuestras previsiones. El déficit fiscal, nuestras previsiones de menos 8.9%. Esta situación hace que la política fiscal tenga ya muy poco espacio. Y es probable que en el programa SAF el ajuste fiscal que solicita el Fondo Monetario ya no sea del 4%, sino que sea mucho mayor, ¿verdad? El hecho que en una economía dolarizada solo tengamos la política fiscal porque nos amputamos la mano derecha en el 2001, eliminamos la política de tipo de cambio, crediticia, cambiaria, y el espacio fiscal es limitado con esos niveles de deuda del 100, con déficit de menos 8.9, tarde o temprano vamos a terminar renunciando a políticas económicas a partir de este ajuste fiscal que está recomendando el Fondo Monetario Internacional. Muy bien.
Doctor, queremos agradecer que nos haya acompañado esta noche para presentar el estudio y dar respuesta también a estos otros temas importantes que había que abordarlos esta noche. No, muchas gracias y un saludo a la población salvadoreña que nos está viendo ya, digamos, a la hora de la cena probablemente, claro, ¿verdad? Así que pues estamos siempre aptos y deseosos de continuar dialogando. Muy bien. Y gracias a ustedes por su sintonía. Por favor, disfruten su fin de semana. Su cita con nosotros el próximo lunes.